Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Rivera y hago parte de Intermeso AI. En esta tercera entrega quiero mostrarles cómo utilizar el componente de Scorecard del Dashboard Designer de SharePoint Server 2010 y cómo utilizar los diferentes estilos de dashboard que vienen disponibles con la herramienta. Muy bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es crear otro elemento que es de vital importancia entre los análisis que se deben hacer en una solución de inteligencia de negocios, como lo es un scorecard, el cual me va a permitir navegar mi KPI por ciertas dimensiones y establecer ciertos filtros en mi KPI. Y adicionalmente utilizaremos una opción bastante interesante como lo es el dashboard, que es el tablero que ya utilizaremos dentro del portal de SharePoint Server para de cierta manera invocar todos los objetos que hemos creado en las dos entregas anteriores junto con el scorecard que vamos a crear en esta sesión. Para ello nos vamos a ir dentro de la pestaña Create en el ribbon de Dashboard Designer a la opción de Dashboard Items y aquí vamos a crear un scorecard. Dicho scorecard lo que nos va a permitir de cierta manera es diseñar un indicador, diseñar un tablero que tenga la información de nuestro indicador clave de desempeño. Y aquí tenemos dos opciones de crear nuestro scorecard. El primero es a través de unos KPIs de análisis services donde podemos utilizar los KPIs ya existentes en el cubo o adicionalmente agregar KPIs que existan dentro de mi dashboard designer y dentro de mi lista de contenido de performance point services. Otra opción es crear un scorecard en blanco, pues donde en mi diseñador del scorecard yo arrastre los elementos que necesito crear o crear un scorecard de valores fijos, valores ingresados por el usuario y que se encuentran fijos dentro de mi solución. En mi caso me voy a ir por un scorecard en blanco para empezar a modificar la solución a mi propio gusto. Muy bien, entonces damos unos instantes a que se cree, podemos observar cómo se crea rápidamente el scorecard. Vamos a establecer un nombre que se llame scorecard ventas por trimestre. Muy bien. Y nuestro scorecard pues va a tener evidentemente las ventas por trimestres. Fíjense cómo tenemos un editor de scorecards donde agregamos ítems tanto por filas como por columnas y a la derecha tenemos un panel de detalles donde tenemos toda la información de los KPIs ya existentes dentro de mi lista de contenido de performance point. En este caso yo tengo el que creamos al inicio en la primera entrega, KPI ventas corporativas. Lo vamos a arrastrar al área superior de nuestro diseñador y fíjense cómo se agregan los dos indicadores, el valor actual y el valor objetivo. Muy bien, adicionalmente vamos a agregar ciertas dimensiones, ciertas opciones que me permitan filtrar mejor la información. Por ejemplo, vamos a agregar en este caso las ventas por trimestre, que es nuestro objetivo, pero además vamos a ver una nueva funcionalidad que se encuentra dentro de este Dashboard Designer. En la versión anterior, en la versión que venía con Performance Point Server 2007, yo tenía una vista estática de mis indicadores y no tenía la opción de hacer drill down o drill up. Esta es una capacidad nueva que viene dentro de SharePoint Server 2010 y es el hecho de que yo agrego una jerarquía que está dentro de alguna dimensión en mi cubo y fácilmente yo pueda agregar cada uno de los elementos y navegarlos a través de su jerarquía. En este caso yo voy a agregar todos los periodos, pero internamente tengo los diferentes años, tengo los diferentes semestres, tengo los trimestres y si es el caso puedo navegar a nivel de mes y a nivel de día. En este caso voy a agregar todos los periodos y podemos observar fácilmente cómo dando un update a nuestro scorecard podemos empezar a navegar ya la información donde tenemos todos los periodos efectivamente, pero podemos empezar a hacer zoom, empezar a hacer drill down para ver todos los diferentes elementos. En toda la historia vimos que se vendieron 109 millones contra los 114 millones que son objetivo dentro de mi organización.
estuvimos 4% por debajo del objetivo, pero a nivel de años estuvimos bien. 2006, 2007, 2008. Entonces fíjense que aquí ya empezamos a hacer análisis de información y nos damos cuenta que en el 2009 es que estamos en rojo y empezamos a hacer un zoom bastante detallado del por qué estamos en esta situación. Muy bien, entonces de esta manera acabamos de crear un scorecard, vamos a guardarlo. Y por último vamos a crear un dashboard donde agreguemos un panel con diferentes elementos de mi organización. En este caso yo lo que quiero agregar simplemente es un panel que tenga una opción de este estilo, una columna a la izquierda y dos columnas a la derecha. Este es el dashboard como tal que vamos a tener en el diseñador y fíjense que aparece el diseñador del dashboard. Vamos a colocarle un nombre que se llame Dashboard Ventas Corporativas. Muy bien, este es el nombre de nuestro dashboard. Podemos agregar diversas páginas al dashboard. En este caso voy a agregar esta que se llame Controles Básicos de Ventas. Y voy a agregar una nueva página por acá de una zona que se llame Información Estudiantes. Muy bien, me paso a la primera página y lo que vamos a observar es la capacidad de agregar el scorecard que acabamos de crear, scorecard ventas por trimestre, lo agregamos por acá, agregamos este elemento y adicionalmente vamos a agregar los diferentes reportes que acabamos de crear. La tabla analítica, la agregamos por aquí abajo, las ventas por producto de nuestro diagrama en pastel y adicionalmente nos pasamos a la segunda pestaña, información estudiantes, donde vamos a agregar el reporte de Reporting Services 2008 R2. De esta manera hemos creado el dashboard con los diferentes elementos, simplemente lo guardamos por acá en guardar, nos paramos sobre el dashboard, clic derecho y Deploy to SharePoint. Aquí vamos a hacer la implementación de esta solución ya, de este dashboard en SharePoint Server. Lo vamos a agregar en una biblioteca que yo ya tengo destinada para dashboard, que se llama Mi Biblioteca de Dashboard. Clic en OK y ya estamos haciendo una implementación directamente en nuestro portal de SharePoint. Aquí vamos a dar algunos instantes para que todos los objetos se creen directamente en nuestro servidor de SharePoint con cada uno de los objetos que ya se encuentran disponibles y vamos a ver las diferentes opciones que trae este navegador. Pueden observar cómo se abre mi sitio de SharePoint, fíjense, http://bi y aquí se está abriendo nuestro dashboard, controles básicos de ventas, que es el que tenemos en este momento, con cada uno de los objetos que acabamos de crear. El scorecard con los diferentes elementos, ¿verdad? Con los diferentes o con nuestro indicador y los diferentes atributos de la jerarquía en mi dimensión de tiempo. Tengo mi diagrama de pastel, ¿verdad? Y adicionalmente tenemos nuestra tabla analítica. Dicha tabla analítica que también tiene toda la funcionalidad embebida que se requiere para este caso. Y adicionalmente está nuestra segunda pestaña que se llama Información Estudiantes, donde invocamos un reporte de Reporting Services. Me pide una autenticación, pues, para confirmar que tengo privilegios. Ok, y aquí pues simplemente nos va a renderizar el reporte de SQL Server 2008 R2 Reporting Services. Entonces vimos fácilmente cómo acabamos de crear un dashboard de ventas corporativas donde tenemos dos hojas, dos páginas diferentes dentro de mi mismo dashboard, donde podemos observar toda la información respectiva a mi organización y donde empezamos a crear fácilmente elementos dentro de SharePoint, elementos propios de una solución de inteligencia de negocios. Bueno, muy bien, con esto terminamos este primer ciclo donde creamos algunos elementos y algunos reportes de SharePoint Server 2010 con el componente de Performance Point Services 2010. Muchas gracias.